Pues vamos a dar comienzo a la segunda sesión de la jornada de hoy. Seguimos con las monstruas, con todos mis respetos, para hablar con Patricia Esteban Erles, que es, ya no sé si llamarla compañera de baile. Todavía no hemos montado nuestro carromato de seres imposibles. Algún día lo montaremos, es un proyecto que tenemos Patricia y yo desde hace largos años, pero compañeros de baile sí que lo hemos sido mucho. Bailes fantásticos y terroríficos, of course. Y para muchos de los que estáis y muchas conectados, Patricia fue la que inauguró el ciclo Fantásticas Insólitas, que el virus nos ganó y lo tuvimos que interrumpir justo después de que viniera Mariana Enríquez. La misma semana que le tocaba hablar a Teresa López Peisa, llegó el virus para manifestarse y eso a Teresa, como ella le gusta mucho la distopía y lo catastrófico, fue perfecto que llegara el virus cuando iba ella a venir a Alcalá. Con lo cual interrumpimos el ciclo, no lo virtualizamos, pensamos que el virus no nos iba a ganar, con lo cual el año que viene, o bueno, a partir de septiembre, octubre, estamos pensando en volver a él, con lo cual ya iremos anunciando. Pues ahí Patricia fue la primera, vino a hablar de sus madres negras y fue un día también apoteósico, estupendo, 100 personas, lo pasamos maravillosamente bien. Y yo, evidentemente, pues cuando montamos el Feminismo 3 y pensando en la monstruosidad desde la creación femenina, pues pensamos que Patricia debía estar aquí. Y eso, y aquí se ha manifestado. También lo que he hecho antes con Clara es absurdo, pero bueno, voy a la solapa, que es más fácil, aunque me lo sé de memoria, pero para decir los años, pues ella es, además de autora de la novela Las Madres Negras, con la que ganó el premio en 2 pasos, es cuentista, microrelatera, si se puede llamar así, cuentista en el fondo. Y bueno, desde Manderley en venta, bueno, que es un libro que ahora ha vuelto a ser reeditado, ampliado con otros cuentos de libros y de publicaciones anteriores. Después había publicado Abierto para Fantoches, Azul Ruso, del que hoy hablaremos, y Casa con Muñecas. Bueno, yo es que los tengo todos por aquí con la cole, evidentemente. Y bueno, yo le pedí que nos hablara de su idea de monstruosidad, de su idea de cómo lo fantástico, lo insólito, desde una perspectiva de la creadora es cultivado. Ella fue, yo le pregunté sobre qué cuentos quería hablar. Salieron, había uno porque, perdón por el narcisismo, pero Ana y yo habíamos ya antologado en Las Mil Caras del Monstruo. Azul Ruso, y era un cuento que yo estaba seguro que teníamos que hablar de él. También Ada Neumann, que yo espero que haya gustado, y es un cuento muy perverso, estupendamente perverso, como la familia también es un centro del horror. Y ese es otro mi relato de Casa de Muñecas que también ella seleccionó. Patricia, como siempre, un placer. Lástima estar ahí a 250 kilómetros de distancia, más o menos. Pero bueno, nos volveremos a reunir. Todo tuyo y de nuevo mil gracias por apuntarte a este carromato. Tanto. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Ante todo, pues quiero dar las gracias, como siempre, a Ana y a David por invitarme a esta parada de los monstruos. Me siento incluida en una feria muy freak y eso me encanta. Y muchas gracias a todos y a todas los que estáis aquí una mañana de lunes, que también es un día monstruoso, pues escuchando hablar a Clara, a la que felicito por su intervención. Me ha gustado muchísimo y ha sido muy clarificadora, y a mí misma. Bueno, yo me siento muy feliz de haber sido incluida en este sarao, a pesar de la distopía o precisamente por eso, porque creo que en realidad yo no hago más que hablar de monstruos. Entonces, creo que sin esa etiqueta, sin esa palabra, yo no escribiría. ¿No? Si no existiera el concepto de monstruo, creo que yo no tendría nada que decir o nada que me interesara de la realidad. No va a ser una charla excesivamente teórica, sí que me la he planteado como un comentario casi de mis propios textos, como una aproximación a 3 relatos con 3 monstruas muy diferentes entre sí, que también guardan parecidos razonables. Y sí que me ha interesado pues algunas notas, como por ejemplo la propia etimología de la palabra monstruo, ¿no? El etimo de la palabra monstruo, que viene del latín monere, se refiere a las advertencias divinas cuando aparece un monstruo en la vida del ser humano,
es porque los dioses los envían a modo de señalética, ¿no? A modo casi de advertencia, de prohibido el paso o de ceda el paso en algunos casos también. Eso me parece fascinante porque creo que en la propia definición del monstruo existe la parada de la realidad que supone su llegada. El ser humano puede vivir, puede existir, puede ignorar incluso la propia existencia de los dioses hasta que aparece el monstruo para recordarle que existen otras realidades y que a veces, pues, o con mucha frecuencia, esas realidades afectan a la propia. El monstruo, tal y como yo lo entiendo, es una ruptura del orden natural de las cosas, de una normalización. Creo que se tiende a la uniformidad porque es un parámetro mucho más confortable y que el monstruo lo que viene es a desafiar ese parecido o esas similitudes que establecemos de forma un poco artificiosa entre nosotros. ¿Cómo es la gestión que hace el ser humano de la aparición del monstruo? Yo primero voy a hablar del monstruo masculino, aunque luego me centraré en el monstruo femenino. Creo que aparecen realidades o sensaciones muy diversas, desde la propia crueldad, ¿no? El enfrentamiento a la diferencia desde la crueldad, desde el rechazo, desde la fascinación, desde la repulsión. Creo que hay un tratamiento del monstruo como otro. Tú eres uno y el monstruo viene a desafiar esa unicidad o esa propia realidad que es la tuya y donde te sientes más cómodo, ¿no? Y entonces reaccionamos de una determinada manera ante él. A mí, en cambio, el monstruo me produce una gran ternura. Creo que en los relatos, en la novela, en Las Madres Negras, que hay mucho monstruo también, creo que sobre todo me acerco al monstruo desde la conciencia de que muchas veces el monstruo está en los ojos de quien mira y no es propiamente ni la criatura deforme, ni la criatura inestable, ni nada de eso, ¿no? Creo que es algo que también me interesa resaltar. Ya yéndonos a parar a lo que sería la monstruosidad femenina, me he dado cuenta de que la mujer es un monstruo perpetuo. La mujer ha mantenido el dudoso honor a lo largo de la historia, desde Aristóteles, que la tildaba de vasija vacía, ¿no? De simple receptora del semen del varón para engendrar al ser humano, la Edad Media, el conocimiento de la mujer en la Edad Media, el conocimiento botánico, el conocimiento precientífico, la tildaba de bruja. En el siglo XIX nos encontramos con las histéricas, con las locas, con las perturbadas y muchas de ellas son mujeres, se asocia la enfermedad mental muchas veces con la mujer. Y en mi obra, desde luego, aparecen monstruas sin cuento. He hecho un pequeño repertorio aquí, he tomado notas de personajes de los que me iba acordando. Yo tengo en cuentos de gemelas fantasmales, o sea, además de ser gemelas, que ya tratamos el tema del doble, es decir, el desafío de la propia individualidad. Una está viva y la otra está muerta, con lo cual aparece ahí una doble, un extra de monstruosidad. Tengo siamesas, mujeres también unidas por una parte del cuerpo que les impide la vida al margen una de la otra. Tengo mujeres inmortales que desafían los pues, parámetros tan básicos como la duración de la propia vida. Tengo brujas, tengo magas, tengo locas, tengo muñecas que echan a hablar, tengo psicópatas, tengo enanas, madrastras, tengo alguna transexual, algún personaje que se duda entre su propia identidad sexual, tengo tuertas, tengo mujeres poderosas al modo del varón, casi desde la psicopatía del genocida, y tengo mujeres hermosísimas, ¿no? Mujeres para las cuales el propio atractivo físico se convierte en una desventaja, en una característica que horroriza, que repele, que produce el rechazo. Esas son unas cuantas de las galletitas, de los bombones de la caja de cuentos y de la novela, personajes que aparecen en el mundo que a mí me interesa contar. Como decía hace un rato, la mujer es un monstruo perpetuo, no solo para el varón, sí que hay una visión hegemónica y sí que es verdad que considero que la mujer es el otro con mayúsculas para el hombre desde el principio de la historia, pero creo que también en mis cuentos, en mi novela, la mujer es un monstruo también para la propia mujer. En muchas ocasiones me doy cuenta de que quien mira al monstruo femenino en mis cuentos y en Las Madres Negras es una mujer que encuentra un peligro pues realmente inminente y bastante pues eso, abismal, ¿no? para ella.
Me gustan mucho esos cuentos donde la monstrua es simplemente mirada por alguien que la teme, alguien que realmente no se atreve a acercarse a ella y es capaz de valorar el peligro, la amenaza que supone. Me gustan esas monstruas que parece que no se dan cuenta del verdadero poder que poseen y que simplemente se limitan a existir, causando daños irreparables, pequeñas catástrofes o grandes catástrofes en las mujeres que le rodean. Hay siempre, muchas veces, una narradora en mis cuentos que es quien percibe el peligro de la monstrua, ¿no? Básicamente. Bien, yo he elegido los 3 cuentos que ha citado David. El primero sería Ada Neumann, que estaba incluido en Abierto para Fantoches, que es una antología, bueno, un libro de relatos que ahora está descatalogado y que parte de ese libro se ha incluido en Manderley en venta y otros cuentos, que es la publicación más reciente, la reedición más reciente de Páginas de Espuma. De Ada Neumann, que es un cuento que escribí de un tirón, que me parece asombroso que pudiera ocurrir algo así, destacaría que, como ha dicho David, se ciñe a una realidad y a unas coordenadas que son las reconocibles por cualquier mujer contemporánea. ¿Qué quiero decir con esto? A mí tampoco me da miedo o demasiado miedo las realidades que son ajenas a la mía. Básicamente lo que hago es escribir, lo que hago es fijarme y disfruto mucho leyendo también aquellas historias en las cuales el peligro lo puedo percibir como algo que podría ocurrirme a mí. Tanto es así que en el caso de Ada Neumann, la historia está basada en un hecho real. La historia está basada en la percepción de un personaje cotidiano. Ha hablado Clara de las señoras de la compra, ¿no? de todo ese surtido de seres que pueblan los relatos y que parecen inocuos, la señora de la compra, pues eso, el pescatero, etcétera. Creo que hay un monstruo cotidiano del que no tenemos plena conciencia, o a mí me parece un personaje realmente inquietante, que sería la vecina. La vecina como buena samaritana, que tiene unas llaves de tu casa, que pasa a regar las plantas cuando tú te vas. Bueno, pues es un personaje prototípico, ¿no? Pero existe, yo creo, una dimensión inquietante en esa proximidad de la vecina o del vecino a tu propia vida, ¿no? Que haya solamente una pared que separa tu vida de la de otra persona, que sea consciente de muchas de las cosas que haces, que dices, de tu vida, de tus horarios, etcétera, a mí me parece que tiene una dimensión ciertamente inquietante. Y Ada Neumann surge de una historia de terror que yo viví con una vecina, realmente perturbada, en los años en los que viví en un ático. Ella vivía debajo y sospecho que en algún momento pudo llegar hasta entrar en mi casa, ¿no? Es una casi certeza que tengo. El cuento de Ada Neumann surge del cuestionamiento de la proximidad y de la seguridad que tenemos en nuestra propia casa. Yo creo que la casa, que es otro gran monstruo de los que yo prefiero en los relatos, ¿no? La casa como ente vivo, no es un refugio, no es muchas veces un lugar donde nos podamos sentir seguros, sino que a menudo pues, alberga amenazas o peligros, como puede ser el hecho de una vecina pues como la que yo tuve y como la que acaba siendo Ada Neumann. De Ada Neumann me interesaría destacar que es un personaje frankensteiniano. Yo creo que el mito de Frankenstein que ha citado Clara y del cual hemos hablado un poco en la charla, se puede aplicar perfectamente a Ada Neumann porque es una mujer creada con retazos de mujeres. Es una monstrua cuya característica más destacada podría ser la inestabilidad, que también hemos hablado de ella. La historia la habéis leído, imagino que os han pasado el cuento y que habéis podido pues, echarle un ojo. La historia es la siguiente: una mujer normal y corriente que pasa apuros económicos, tiene un marido convencional y una existencia no demasiado envidiable. Como llega a su edificio una vecina que parece cambiar de apariencia, parece tener todo lo que ella querría tener de una manera habitual. Cada vez que la ve alguien de la familia, Ada Neumann tiene un aspecto diferente, siempre muy glamuroso y siempre distinto. La inestabilidad de esa belleza se mantiene como rasgo, pero cambia la apariencia. Es una monstrua camaleónica, es una monstrua que le ofrece a la pobre señora Rodríguez, que es la narradora, le ofrece
la imagen o todas las imágenes, ¿no? El caleidoscopio de imágenes de quien ella no va a ser nunca. No va a ser nunca una mujer que se parezca a Cecilia Roth, que tenga la voz de fumadora de Cecilia Roth, rubia de ojos claros, no va a ser Audrey Hepburn, no va a ser todas esas mujeres maravillosas que desfilan por la escalera y que ocupan un piso donde parece que existe pues todo tipo de maravillas, un piano blanco, aire acondicionado, que es un lujo que la pobre señora Rodríguez no se puede permitir en un verano muy ardiente, etcétera. Poco a poco, esta Ada Neumann, que ya vemos que es un monstruo bello frankensteiniano en el sentido de que está hecho de muchas bellezas diferentes, va adquiriendo o va mostrando una característica esencial que es el vampirismo. Creo que es una vampira, Ada Neumann, sin darse cuenta del todo, porque Ada Neumann parece que nunca interviene, nunca quiere hacer daño de una manera voluntaria a la señora Rodríguez, va robándole todos los elementos de su vida, lo poco que ha podido construir, lo poco que ha llegado a ser, se lo va quitando, ¿no? Le va quitando primero a su hijo, a su hija e incluso a su propio marido, de manera que la señora Rodríguez se queda viviendo sola en esa casa sin aire acondicionado y pasa a ser la señora Rodríguez incluso para su propia familia, ¿no? Yo creo que es un proceso de alienación intenso, progresivo y desde luego definitivo, ¿no? el que vive esta mujer. ¿Qué es lo que me interesaría destacar de ella, de Ada Neumann como monstrua? Pues sobre todo la figura de la intrusa, de la vecina que llega y amarga la vida simplemente existiendo, la indiferencia, que creo que es una de sus grandes cualidades, ¿no? El hecho de que arrase con todo sin ser como un propio elemento natural, sin darse cuenta de la que está liando, de la que está causando la gente que le rodea. Creo que genera también Ada Neumann una sensación de monstruosidad para la propia mujer, que es a lo que me refería al principio. La señora Rodríguez ve cumplirse o ve hacerse real la peor de sus pesadillas desde la envidia, la impotencia y la pasividad, ¿no? La señora Rodríguez pasa a ser casi una convidada de piedra de su propia vida. Y a mí me parece que eso es uno de los elementos que me interesaría destacar, porque sí que creo que la monstruosidad se puede entender también como una rivalidad crónica o enfermiza, ¿no? El hecho de que concibas a alguien como monstrua viene a veces de las propias imposiciones, de los parámetros que debes cumplir, de los requisitos que te impone la sociedad y la visión pues básicamente masculina eh, imperante. Ese sería el cuento de Ada Neumann, que bueno, pues va produciéndose de una manera progresiva esta posesión, ¿no? Esta posesión a plena luz del día, que eso es lo que a mí más me interesa también del relato, el hecho de que nos pueda pasar algo terrible a las 12 del mediodía de un martes, pueda llegar una señora con el camión de la mudanza un sábado por la mañana y fastidiarte la vida, ¿no? Dejándonos de nocturnidades, dejándonos de monstruosidades que nos reconocemos como peligrosas, de puro transitadas, ¿no? De puro agotadas en historias y en cine, me refiero a películas, a libros, etcétera, que han explotado esas cualidades o esos peligros que percibimos ya de una manera totalmente risible, ¿no? Desde luego, la señora Rodríguez, estoy también de acuerdo con algo que ha dicho David, ¿no? Y con algo que ha dicho Clara, con el humor como tratamiento efectivo de la monstruosidad. Creo que a la señora Rodríguez yo la miré con muy mala leche. Evidentemente es una persona muy ridícula, es una persona que no sé si nos llega a dar pena o nos llega a dar más risa que pena, ¿no? El hecho de que vea cómo llega esta señora maravillosa, esta dama cambiante, y se le lleva todo, no es un personaje que produzca demasiada compasión, es un personaje que nos conmueva y casi, pues, desde el punto de vista de la autoría, bueno, luego hablaremos ya de lo que os ha sugerido a los demás, desde el punto de vista propio, creo que la que realmente fascina y la que realmente resulta inquietante y la ganadora, ¿no? La vencedora por puntos es Ada Neumann, aunque sí que, bueno, lo que se lleva es una vida que tampoco es excesivamente maravillosa, pero es la única que tenía la señora Rodríguez, ¿no? Todo lo que tenía Ada Neumann se lo lleva y no parece,
no parece que la señora Rodríguez pueda emprender a partir de ahí una vida de soltera feliz, porque parece que la han desprovisto de la equipamenta, ¿no? de los elementos básicos como mujer, ama de casa, madre de familia, consagrada al hogar, ¿no? Del segundo cuento, que sería Azul Ruso, en Azul Ruso hay varias cosas que creo que forman una muestra. Yo creo que es uno de los mejores relatos que he escrito, desde luego uno de los que más me costó escribir, porque el personaje de Emma Zunz, bueno, Emma Zunz es un hurto clarísimo del nombre de un personaje de Borges que me encantaba. Simplemente el nombre me sonaba a monstrua poderosa y simplemente me lo quedé, me apropié de este nombre. Emma Zunz está creada a partir de diferentes elementos que a mí me interesan también al tratar la monstruosidad. Por una parte, es un personaje que está inspirado en las hadas de la literatura medieval, en las hadas Melusina y Morgana, que, digamos, suponen un contrapeso la una de la otra, ¿no? La Melusina es el hada madrina, la mujer sobrenatural que se enamora de un hombre y es traicionada sistemáticamente por la torpeza del no, y la Morgana sería la mujer fatal, la hada entendida casi con connotaciones de brujería. Me interesaba crear un personaje ambiguo en este cuento, me interesaba que fuera una mujer también contradictoria, inquietante también desde su propia lejanía, desde su propia distancia, ¿no? Desde la forma en que tiene de acercarse a los amantes que van a su casa y a los que ella sistemáticamente va convirtiendo en gatos. Lo que hace Emma Zunz, por lo tanto, es combinar la Melusina, en el sentido de que quiere proteger a esas criaturas, la Morgana, porque desde luego impone su voluntad ejerciendo un poder sobrenatural sobre los hombres que pasan por su vida, y también es una especie de Circe, ¿no? También tendríamos que tener en cuenta a la maga Circe, que convierte a los incautos que llegan a su isla, ¿no? ¿Qué es lo que quería contar o por qué me acerqué a este tipo de monstruosidad? Aquí lo que me interesaba era un tipo de mujer muy activa en el ejercicio de su propio poder. Tiene un poder que es sobrenatural, pero me interesaba, es un tema recurrente también que yo trabajo bastante, el tema del poder mal ejercido, del poder típicamente ejercido por el varón. Estoy pensando en genocidas, en dictadores, en jefes de Estado, que sistemáticamente se han creído que eran suyas las vidas de las personas a las que tenía que proteger, de las que eran responsables, etc. Emma Zunz sería alguien que pone por encima de la libertad individual su deseo particular de gobernar ese micromundo, de elegir por otros, que es lo que hace Emma Zunz, cuál es el destino más favorable para ellos. Ser gato es maravilloso, yo adoro los gatos, creo que son criaturas extraordinarias, pero ellos no eligen ser gatos. Es Emma Zunz quien decide crear ese micromundo, esa escalera inquietante donde hay muchísimos gatos, que son todos esos hombres que han pasado por su vida y a los que ya les ha dado un destino mejor, ¿no? Quizás 7 vidas, pero a lo mejor no las 7 vidas que ellos hubieran elegido. Y es un poco también, yo creo que en mi literatura predomina un concepto que es el de obsesión. Le doy vueltas muchísimas veces a temas recurrentes desde diferentes perspectivas, con diferentes ropajes, pero al final creo que siempre me interesan los mismos temas. Este me lleva por la calle de la amargura, el tema del poder ejercido desde la soberbia, desde el egoísmo, desde la inconsciencia, y es básicamente lo mismo que se trata en Las Madres Negras cuando aparece ese personaje que es Dios, que desde luego es el, digamos, jefe de planta absoluto del convento de Santa Vela, y tiene una delegada que sería la hermana Pristia, que es quien, digamos, pone las reglas, decide sobre la vida, la muerte, las criaturas, ¿no? Las niñas que van llegando a ese lugar. Creo que el concepto de dictadura, de poder ejercido desde
pues, derechos que no nos corresponden, es otro de los temas que me interesaba tratar. Y el relato, el microrrelato que he elegido, los elegí yo los tres, bueno, pues porque me parecía que daban visiones bastante complementarias y que todos aportaban una diferencia con respecto al anterior. El relato que he elegido, microrrelato de Casa de Muñecas, que he elegido para hablar de la monstruosidad, es Matando a Lodia, que es, creo, un tratamiento de la monstruosidad, pues quizás curioso, quizás nos pueda llamar la atención, porque justamente el elemento que convierte a Lodia, la niña protagonista, en monstrua, es su belleza física. La obsesión por la belleza es otro de los temas que rondan constantemente en los cuentos e incluso en la novela que escribí. Me parece que la mujer es muy hermosa, también es un otro para la mujer que no es tan hermosa o que directamente no es hermosa, ¿no? Y sobre todo también para el hombre cazador o para el hombre que se acerca a ella casi como un predador. En el caso de Matando a Lodia, me interesan algunas cosillas que voy a mencionar. Una es pues que conocí la historia real también de una muchacha, de Blanche Monnier, una chica francesa, que en el año 1901 pues fue recluida por su propia familia en la torre de la casa familiar, porque al parecer era demasiado hermosa y causaba muchos problemas esa hermosura, ¿no?, a lo que era el entorno familiar. Había pretendientes no deseados, la familia era muy católica y tenía pretendientes que no lo eran, y entonces, para evitar el problema que causaba la propia presencia física de Blanche, lo que hizo su familia, lo que decidieron hacer sus padres y su hermano, también con connivencia del servicio, fue subirla a una torre donde la recluyeron durante 25 años. Tengo varios cuentos que tratan de esto, de la excesiva belleza, de la maldición de la belleza, ¿no?, de la monstruosidad inherente, del mismo modo que la deformidad física puede ser un dato o una característica básica de la monstruosidad. La belleza física, en el caso de Blanche y de otros personajes, como por ejemplo Pola en Santa Vela. Pola también es un personaje asediado por su propia belleza física es su maldición. Es un tema que me interesa mucho y que trato desde el contraste, ¿no?, desde la propia paradoja de que la belleza pueda suponer algo tan doloroso para quien la posee. En el caso de Matando a Lodia, lo que vamos a tener es una niña que va al colegio, es una colegiala, y que todos los días sistemáticamente un grupo, una bandada, ¿no?, una plaga de compañeras que la odian por su propia belleza física, deciden matarla cada tarde. Me inspiré un poco porque me gusta mucho y me parece terrorífico el personaje coral, ¿no? Me gusta mucho ese personaje grupal, ese mal enmascarado en la masa, que somos todos de vez en cuando, que aparece también, por ejemplo, en Queremos tanto a Glenda, de Julio Cortázar, ¿no? Esa bandada de personas que en un momento determinado, llevadas por una obsesión, llevadas por una idea fija, llegan a hacer el mal camuflándose en la propia naturaleza difusa del coro, ¿no?, de la masa que ataca. En este caso, yo como profesora, pues soy consciente casi vas a clase a veces y te sientes la espectadora de un documental de animales, ¿no? Lo que percibes es la imposición de poder de unas cuantas personas por encima de otras, el repliegue de los chicos y chicas más débiles, ¿no?, de los más tímidos. Y es muy interesante ver cómo interactúan o cómo se puede llegar a aborrecer a alguien por las cuestiones más variadas, ¿no? En tiempo se pensaba que el acoso escolar solo lo sufrían pues los frikis, los feos, los deformes, los que no eran demasiado buenos estudiantes, pero es cierto también que existe el acoso hacia el diferente hacia arriba, ¿no?, hacia el diferente que tiene unas características que dejan en evidencia las carencias de los demás. En el caso de Alodia, su belleza física va a ser la que cause realmente su perdición, ¿no? Cada día, cada tarde, sin ella provocarla, sin ella causar ningún tipo de problema a las demás, se ve torturada por el coro, por la bandada de buitres de sus compañeras de clase, que todos los días la matan
El tema de la infancia, por supuesto, el tema de percibir al otro ya como otro en la infancia también me interesa, también me parece que es muy actual, también me parece que es de esos miedos que tendríamos que compartir todos, ¿no? El hecho de cómo alguien puede ser percibido como diferente y por lo tanto como víctima monstruosa para la mayoría. La infancia es muy importante en este texto, igual que en otros muchos. La infancia también me obsesiona y también es una constante, por ejemplo, en las madres negras, ¿no? El tratamiento de la infancia, de la infancia como rareza, ¿no? De los niños o niñas raros que se convierten en blanco de burlas o de ataques por parte de los demás. ¿Cuál es la paradoja de este microrrelato? Me parece que es básicamente que todas las tardes las compañeras matan a Lodia y todas las noches a Lodia vuelve a revivir, no sabemos muy bien cómo, y al día siguiente vuelve a asistir al colegio. La belleza triunfa, la monstruosidad triunfa, ellas son incapaces de doblegarla, de hacerla desaparecer del todo, y su problema sigue existiendo, ¿no? Bien como tortura para la propia Lodia, que también se puede leer en esa clave, bien como una certeza absoluta de que no se puede acabar con la belleza entendida como concepto moral, ya no solo físico, ¿no? Con aquello que es bueno por naturaleza, con aquello que es hermoso por naturaleza. Bueno, he hecho un recorrido un poco rápido sobre estos tres relatos y simplemente me interesaría destacar que aparece una monstruosidad femenina asociada a la aquí y a la ahora, a quienes somos, a dónde nos movemos, a nuestros deísticos, ¿no? Que decía antes David, el aquí, en este lugar, en este tiempo, y cómo podemos sentirnos amenazados o amenazadas, en el caso de mis amadas monstruas, por elementos, por personajes, por figuras que tendrían que resultarnos cotidianas, ¿no? Con la vecina, con la niña del colegio o en el caso del Mazún, con la persona que ostenta el poder en una sociedad. En este pueblo tenemos devoción por las monstruas, eso queda claro. Yo, ya lo he dicho al principio, no querría escribir si no pudiera referirme al mundo desde la perplejidad, desde el estupor, desde la conciencia de la diferencia y también tratándola desde la ternura, ¿no? Tratándola como la persona que se asoma a una jaula y ve a un semejante, no ve a alguien que suponga un peligro o que le provoque rechazo. Y hasta aquí puedo leer. Aquí lo dejo y si os parece, pues empezamos a hablar y charlamos sobre lo que queráis. Estupendo. Mil gracias, Patricia. Estupenda como siempre. Ya hay una pregunta por ahí esperando, pero ahora pasaremos enseguida la palabra. Dos preguntas. Déjame, como siempre, atacarte yo antes. Bueno, varias preguntas. Está aquí todo el mundo on fire. Por un lado, lo que planteabas, tú misma lo has dicho, coincide con lo que Clara señalaba y lo que estos días de encierro previo hemos ido viendo, ¿no? La idea de que la monstruosidad está ahí para desafiar, ¿no? Surge, tú lo decías, ¿no? El desafío a lo normal, el desafío a lo real, pero sobre todo, como síntoma de época, yo creo, ese monstruo de lo cotidiano. Ese monstruo, el cine sigue machacándonos con lo mismo y la literatura, sí, digamos, de alto consumo, sigue ahondando y cultivando el viejo monstruo aburrido y que, bueno, que te puede pasar un ratito divertido, pero te olvidas de él porque no te está contando nada. Yo creo que el monstruo que nos interpela es el monstruo que nos refleja. Y yo creo que ahí lo planteabas tú muy bien, ¿no? La idea de cómo a ti lo que te perturba es la vecina, es el día a día, es lo que tú, yo, cualquiera de nosotros somos y que el monstruo sirve para encarnarlo, nuestros miedos, nuestros deseos, porque estos días también hemos hablado mucho del miedo y de lo inquietante, pero también está el deseo, ¿no? Yo creo que el monstruo es una marca clarísima de cómo proyectamos nuestros deseos, confesables o inconfesables. Yo creo que por ahí está la idea un poco de marca de época que yo antes le decía a Clara, ¿no? Cómo el monstruo pervive, resiste y está ahí siempre con nosotros y no desaparecerá nunca porque somos nosotros, porque estamos volcados en él y esa idea que tú planteabas de la mujer como monstruo perpetuo, me ha encantado la idea, como el otro perpetuo va a estar ahí constantemente. Y antes de pasar la palabra, porque ya digo, estos son simples comentarios, sí que yo quiero, porque me ha gustado mucho, y eso el otro día yo lo planteaba,
y no andamos mucho en la idea de dónde está la monstruosidad, ¿no? ¿Qué primero y quién decide lo que es monstruoso, ¿no? Y tú lo decías, ¿no? El monstruo está en los ojos del que mira. Y antes, Clara, que empezaba con Frankenstein, yo el otro día lo planteaba, ¿no? ¿Por qué es un monstruo Frankenstein? Sobre todo porque lo ven como un monstruo. Él se oculta, ¿no? En esa parte de la novela en la que se convierte en narrador, porque debe ocultarse de los demás, porque son los demás los que lo ven como monstruo, ¿no? Y a mí me ha encantado mucho conectar esto con Ada Neumann y yo, que tú decías que tenías mala leche con la pobre señora Rodríguez, pero yo quiero reivindicar a la señora Rodríguez. A mí también, me cabreaba porque en el fondo también está representando ese tipo de mujer, que podía ser de hombre, pero en este caso de mujer alienada en una vida en la que ella es un instrumento de dar, ¿no? A cuidar a los hijos, tratar al marido, es una señora de su casa, pero de algún modo no sé cómo lo consigues, que ese monstruo vampírico emocional que se le cuela en la puerta al lado, vale, es cierto, ¿no? Tú decías que la señora Rodríguez es, pero me voy a poner esto mejor que se oye mal, ridícula, no conmueve, pero compartimos su desazón. Yo creo que logras trasladar al lector, a los lectores, el hecho de qué ocurriría si, ¿no? Yo estaba viendo eso, ¿no? La idea de cómo, y es muy típico, ¿no? De esas historias de la gente provocador, ¿no? Esos estados de cosas que funcionan aparentemente ordenados, tranquilos, cohesionados, y algo se cuela y ya el sistema deja de funcionar. Pero podría haber sido, ¿no? Podrías haber hecho un cuento más grotesco, más mirado desde fuera, pero no, logras que compartas la desazón de lo que sería, ¿no? Y además, dándole vueltas al cuento, porque yo nunca tenía estas obsesiones mías de si es fantástico o no es fantástico, chorradas por ellas, sí que podría, ¿no? Hacer una lectura fantástica, porque es muy kafkiano, y no me gusta comparar, pero bueno, es muy kafkiano en el hecho de que ¿por qué esa gente se va? ¿Por qué los hijos o sea, y reaccionan de ese modo? Es decir, ¿qué razón hay en el que, pero no solo que se vayan, porque tú puedes decir, me gusta más la señora al lado, que es rica y guapa y me voy, no, es que la olvidan. O sea, entran en otro orden de realidad. Es un cuento que a mí me produce mucha inquietud conforme voy releyéndolo, porque ya me doy más cuenta de eso. Y por eso te decía que hay en la señora Rodríguez ese tipo de personaje fantástico que inevitablemente te proyectas en su inquietud. Hombre, yo creo que la señora Rodríguez en parte tiene que ser así, porque si hubiera llevado al límite los rasgos de lo grotesco, resultaría más difícil ponerse en su lugar o seguirla, ¿no? En el viaje. Yo creo que es Claro. a mí lo que me interesaba como autora, yo me lo pasé muy bien escribiéndolo porque compartía un poco el pasmo de ver esa irrupción de lo, no sé cómo llamarlo, fantástico, inesperado, imposible. Es imposible que llegue una señora y que se establezca Claro. lo que tú has dicho, esa ruptura, ¿no? De dimensiones que hacen que los niños olviden que su madre era la otra. Claro. Entonces, y llegan a olvidar, es que la saludan, hola señora Rodríguez, le dicen, ¿no? Entonces llegan a olvidar que realmente esa mujer ha sido su madre, o es su madre, aunque ellos lo hayan olvidado, ¿no? Entonces me parece que es un reto siempre el saber hasta dónde puedes llegar en la Claro. exageración o ¿no? En el perfil Sí. del personaje narrador. El narrador es muy peligroso, el narrador al final es las gafas que nos ponemos para ver la historia. Y esas Totalmente. gafas tienen que hacernos ver bien. Y ver bien no quiere decir ver lo real, ver bien lo que estamos viendo, ¿no? Y contagiarnos de eso que estamos viendo. O sea, unas gafas Total. de ver como en 3 dimensiones ese relato o esa historia que se nos está contando. Y a mí eso me parece fascinante, ¿no? El encontrar el punto en el que alguien deja de Claro. ser creíble, verosímil Claro. como narrador. Nunca sabremos si lo que tiene la señora Rodríguez es una simple paranoia, que también es una También, opción. claro. También puede Claro. ser una enfermedad mental que ella en un momento de crisis, de calor extremo, en un verano de 40 grados, ¿no? Sin aire acondicionado en casa, decide ver una proyección de quién querría ser, nunca lo sabremos. Pero Claro. como vos creo que es creíble, como vos creo que la de la señora Rodríguez lo que ve y lo que nos cuenta creo que resulta creíble. Sí, porque incluso también se podía haber estropeado en que hubiera sido siempre una mujer que vive sola y ha creado una familia que después le es robada. Yo creo que ahí le diste el clavo para hacer que el personaje, digo, perdón, que los lectores, pese a la fascinación que genera ese otro que está al otro lado de la pared, también se perturbe Y con luego, eso. David, yo creo que hay algo importante en Ada Neumann, que es una figura que a mí me ha espeluznado siempre. Yo siempre digo en los talleres que si quieres empezar a escribir y no sabes de qué, te vayas a los cuentos tradicionales y busques personajes, ¿no? Yo creo que Ada Neumann es un flautista de Hamelin. Creo que a mí me ha aterrorizado siempre ese personaje, ¿no? El, Sí, sí. el seductor irresistible
que lo sigues allá donde te diga, sin pararte a pensar que a lo mejor te lleva a un abismo, te conduce a un precipicio, ¿no? Entonces, Sí, creo sí. que también es que hay bastantes elementos que tienen que ver con los cuentos tradicionales en Claro. lo que escribo. Y Ada Newman sería una flautista de Hamelin. Ah, muy bien visto, sí, sí. Pues hay dos personas que ya tienen por ahí bueno, una no tenía levantada la mano, me ha pasado el mensaje por el chat, pero le vamos a dar primero la palabra a ella, después a Aranza Tubarancha. Primero a Sofía Morante, que tenía ahí una cuestión muy interesante que me ha pasado por el chat. Sofía, tuyo es el micro. Voy a ello. A Hola, ver, Sofía. espera. Hola. Buenos días. Te oímos, pero no te vemos, como siempre. Vale, sí. A ver. Ahora, ¿Ahora? Vale. A ver, perfecto. espera. Vale. Bueno, Patricia, me ha encantado. Yo ya te he leído como ya desde hace 2 años o algo así, o 3 años que te descubrí gracias a Ana Casas. Es Así una que, adicta, es una adicta. sí. Y bueno, yo tenía una reflexión que, como dice David, también quería mostrar que tus relatos son muy útiles en realidad porque tratan al monstruo o la monstrua en este caso como un personaje cotidiano. Y creo que los relatos fantásticos que la traten así, pues hacen que como mujer nos sintamos, yo por ejemplo, tenga un rechazo a la propia Ada Newman. Porque yo como mujer me siento más del lado de la señora Rodríguez. Claro. Entonces, de ahí que creo que esa idea de ser la otra, ¿no? Yo creo que lo tratas tú de una manera muy, bueno, fantásticamente, ¿no? En tus relatos, porque consigues plasmar en relatos fantásticos esa idea de la otredad, ¿no? Pero muy cotidiana. Y por eso creo que también se puede hacer una crítica como totalmente feminista de estos relatos, para más que aunar la idea que has comentado después que ocurre en Azul Ruso de la mujer que ejerce mal su poder, que ahí habría muchísimo también para comentar. Yo quería comentarte más acerca de la idea esta de la mujer como monstruo para otras mujeres, ¿no? Que creo que es algo muy, muy curioso que a día de hoy estamos repensando muchísimo. Y porque también todos, bueno, los cuentos que yo leí en Casa de Muñecas, etcétera, esta idea como que es un porcentaje muy grande, aparece en un porcentaje muy grande, ¿no? Y nada, y era un poco para que comentases algo acerca de ese rechazo, esa rivalidad, porque yo creo que más que sentir pena por Ada Newman o incluso por Alodia, nos sentimos más del otro lado. Y es justo por esa belleza que tú dices, que luego encima como que permanece aún así en esas personas, por mucho que tú intentes mostrar a los demás también ese rechazo hacia esa persona, ¿no? Y luego también, como he visto que desde hace tiempo que eres profesora, tenía curiosidad por saber hasta qué punto tú en tus estudiantes ves en las chicas jóvenes, ves esta idea que tú tratas en tus cuentos. Y ya está. Cierro para escucharte. Vale. Pues muchísimas gracias. ¿Se me oye bien, David? ¿Se me oye bien? Sí, sí, sí. Sí, vale. Gracias, Sofía. Un placer volverte a ver. Te recuerdo perfectamente de la charla de Alcalá y de Facebook y demás. Bueno, creo que tienes razón en lo que apuntas. Creo que la mayor parte de las ocasiones formamos parte del coro, formamos parte de la bandada, somos la señora Rodríguez. No creo que haya demasiadas Elma Zoom, ni demasiadas Ada Newman, ni demasiadas Alodias, ¿no? que sepan que lo son. Realmente yo creo que parte del encanto de estas monstruas, por lo menos para mí, es que realmente les da igual lo que las demás piensen. Son las demás las que se amargan con la existencia, ¿no? Y me estaba pensando mientras estabas hablando en que realmente el monstruo es una proyección de todo aquello que somos conscientes que no tenemos en muchas ocasiones, ¿no? El monstruo muchas veces es el otro, pero es el otro porque somos conscientes como unos o como unas, en este caso vamos a llevarlo al tema de la identidad femenina, somos conscientes de aquellas cosas que pueden tener personas muy cercanas, como una lotería que no nos ha tocado, ¿no? Es como
¿por qué ella sí y yo no? Y esto lo percibimos, que es un tema que ha mencionado David, el tema de la familia, ¿no? ¿Quién es tu primera enemiga? Mi primera enemiga fue mi hermana. Mi primera enemiga fue mi hermana. Mi primera enemiga, pero adversaria absoluta, porque yo era consciente de que ella tenía cosas y ella seguramente también era consciente de que yo tenía otras que nos hacían diferentes y nos hacían peligrosas las unas para las otras, ¿no? Y esto que percibimos en la infancia y que se refuerza, hay muchas relaciones destructivas madre-hija también, ¿no? Esa lucha de poderes, ese juego de ese tira y afloja que hay entre madres e hijas, con las amigas de la adolescencia eso se exacerba muchísimo y con el modelo de mujer que intenta ser toda tu vida o detrás del que corres toda tu vida simplemente porque piensas que te vas a sentir más aceptada por los demás, ¿no? Entonces creo que la belleza física es uno de esos de esas ráfagas que vamos siguiendo, ¿no? De esos hilos que vamos siguiendo, la cometa, ¿no? Que no llegamos a atrapar nunca, porque evidentemente la belleza de la juventud pasan y llegan otras edades, llegan otras maneras de estar en el mundo y eso se escapa irremediablemente incluso para las que han sido tan hermosas, ¿no? O sea, es una lucha siempre contra una proyección, estás luchando contra un fantasma, echando pulsos contra un fantasma que no puedes alcanzar o que si lo has alcanzado luego desaparece también, con lo cual es peligroso. Me parece muy interesante porque me hace pensar en eso, en que las otras mujeres muchas veces son monstruos porque encontramos en ellas cualidades que no poseemos, ¿no? O bienes, no tiene que ser algo defectuoso, un monstruo puede ser alguien muy perfecto, muy sobrenaturalmente bello, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es así. Y del caso que me cuentas, o sea, la pregunta que me has hecho como profesora, bueno, pues yo he visto absolutamente sectas de niñas, sectas a lo Manson, a lo familia Manson, de niñas que de alguna manera imponían su poder, una líder que imponía su poder, hasta el punto en que yo he visto niñas clonadas. O sea, no hay nada más terrorífico que llegar un lunes por la mañana a tu clase y encontrarte a un coro de niñas de 6, 7, 8 niñas peinadas con la misma melena rubia con raya en medio y el mismo jersey de rayas de colores simplemente porque una de ellas lo lleva, ¿no? Entonces, algún día escribiré sobre eso, ¿no? A mí me parecía que estaba dando clase a las niñas del maíz, ¿no? Era como... El pueblo de los malditos, el pueblo de los malditos. El pueblo de los malditos con los ojos así resplandecientes. Entonces, creo que en esas edades la construcción de la personalidad, de la propia identidad, se ve muchas veces condicionada por el influjo, ¿no? Por el contacto que tienes con otros y los modelos, las monstruas amadas a las que te quieres parecer, ¿no? Y es espeluznante, ¿eh? Yo fui a un instituto a dar una charla y me encontré con que había dos niñas, esto es real, dos niñas que me agradecieron que hubiera escrito el relato Las niñas novias porque ellas sentían que eran las niñas novias y eran idénticas. O sea, habían llegado a parecerse físicamente, iban vestidas igual, habían grabado un cortometraje donde contaban el microcuento porque yo había contado su historia. O sea, que hay cosas auténticamente espeluznantes en la realidad. Sí, no, eso también te quería decir, será útil. O sea, yo cuando hablo de cuentos como algo útil, lo veo como una manera diferente de eso, de apelar a lo mejor a esas niñas para que sientan que están escribiendo sobre ellas, porque tampoco se lee tanto en la literatura juvenil ni adolescente ese sentimiento de rechazo de una manera tan visceral, digamos. No, es como más edulcorado. Pero bueno, gracias, Patricia. A ti, Sofía. Me encanta. Gracias, Sofía. Tirando del hilo de Sofía, y ahora que decía eso, ella, ¿no? Lo de cómo también yo que tengo uno en casa y que está leyendo, aunque yo creo que como es un friki, lee otras cosas no tan infantiles, pero sí como la monstruosidad infantil o la monstruosidad desde el mundo infantil, pero sobre todo cuando se incluye al monstruo niño, como se decía Sofía, ¿no? Como se edulcora, y yo no sé si es necesario edulcorar tanto, ¿no? Pero voy a la literatura de adultos, porque sí que es un tema constante. Yo recuerdo cuando tuve la suerte de presentar Tus Madres Negras en Barcelona, que evidentemente era inevitable sacar el tema de la niña y de los niños, en este caso las niñas y la monstruosidad, porque yo creo que sí que es un elemento que ha tardado. Ahora hacías tu broma con los chicos del maíz, la de el cuento y las películas diversas de King.
El pueblo de los malditos, que es anterior, ¿no? De una película de los 50 basada en una novela muy, muy interesante, o Quién puede matar a un niño de Chicho Ibañez Serrador, que yo creo que de todas ellas es la que más miedo me da. Pero es eso, ¿no? Cómo el niño y la niña es un camino excelente para seguir reflexionando sobre la monstruosidad. Y lo que has hecho tú en Casa de Muñecas, además de las Madres Negras, pero en Casa de Muñecas, que permite múltiples posibilidades. Tú decías antes el catálogo, ese catálogo que has hecho de posibles muestras es alucinante, y solo de muestras niñas pues hay un montón, ¿no? Y Iwasaki en su Ajuar Funerario, desde otra perspectiva, también ha puesto al niño muy delante. Yo, desde que tengo niño, también estoy preocupándome mucho cada vez más por el niño en la ficción, y el niño monstruoso. ¿Qué te permite la monstrua niña? Pues mira, desde el punto de vista de la... Primero me ofrece un muestrario. Yo descubrí esto leyendo Los niños tontos de Ana María Matute, ¿no? Claro. Porque creo que Ana María Matute, pues eso, en los años 50, lo que consiguió fue mostrarnos la infancia como un lugar sumamente desgraciado, donde los niños se convertían en monstruos por temas como la pobreza, como la fealdad, la diferencia, ¿no? Entendida de una manera muy hiperrealista, porque al final no ningún niño tenía dos cabezas, ni tenía un poder extraordinario. Era el hijo de la portera, era pobre, era una niña fea, en fin. Hay muchísimas referencias a la realidad, de lo que te puede convertir en un monstruo en la realidad, que me interesaban de los niños tontos. Por una parte, creo que la infancia, cuando el niño es el narrador, te permite, como el niño del traje nuevo del emperador, ¿no? La inocencia absoluta en el descubrimiento de la maldad de los demás. O sea, creo que el niño narrador lo que te permite es contar cómo percibe el mundo un recién llegado al mundo, ¿no? Hay una visión adánica, hay una visión de descubrimiento muchas veces doloroso, que a mí eso me interesa, y más en el caso de las niñas, ¿eh? En el caso de las niñas me parece todavía más potente. Y luego, como en las películas, ¿no? Cuando sale un niño pequeño, sale un animal, una película de miedo, sabes que van a morir, o muere el niño o muere el perro, ¿no? Entonces, desde el principio estableces una ternura, una sensación de necesidad de protección o una compasión hacia el niño, por muy monstruo que sea, que me parece que ya es jugar con las emociones del lector, ¿no? Ya es condicionar. El niño es la inocencia al final, aunque sea también la perversidad, pero es una perversidad natural y llevada desde la propia inocencia de lo que está bien, o la falta de conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es muy... A mí me apasiona los personajes infantiles, porque yo recuerdo las ideas que yo tenía cuando era niña y cómo veía el mundo y cómo iba percibiendo el mundo como realmente un museo de figuras de cera, ¿no? Que realmente cada día te llevabas un susto diferente y vas descubriendo la realidad de una manera a veces muy traumática, ¿no? Y creo que todo lo bueno y lo malo del ser humano lo aprendemos en la infancia. Las mejores cosas, pero también la mentira, la traición, el miedo como emoción perturbadora, lo aprendemos en la infancia, ¿no? Entonces creo que eso es un surtido de posibilidades las que brinda el personaje infantil que no se agota, no se acaba nunca. Claro, sí, pero yo te lo preguntaba también porque, pese a todo, sigue sorprendiendo cuando tú utilizas al niño, tú, en general, la escritura actual, y lo pones en una posición que aparentemente no sería la suya, ¿no? Una posición todavía muy romántica, muy heredada del siglo XIX. El niño es el desvalido, que es verdad, ¿no? Cuánto texto, no, y en tus madres, ¿no? Negras, como el horror de la violencia sobre el niño. Stephen King, en el fondo, de que nos habla toda su literatura, ¿no? Del poder represor sobre el niño. Pero también el darle la vuelta y plantear que el niño no es ajeno a todo, como humano, a todo eso, ¿no? Y como el niño es fuente yo no voy a decir de maldad, porque me parece banal reducirlo a bien y mal, sino como fuente de inquietud y hasta incluso de violencia, ¿no? Hombre, estética, desde luego. O sea, desde el punto de vista de la estética, que el mal esté condensado en un bebé o en un niño, eso ya tiene un poder inefable, ¿no? Pero aparte es que lo que dices, es un ser humano como un frasco, ¿no? Lo destapas y tiene lo bueno y lo malo del ser humano. Y está muy bien, como víctima está muy bien, y como verdugo es muy rentable. En la novela, por ejemplo, aparecen niñas muy crueles con otras niñas, y en Casa de Muñecas ya ni hablamos, ¿no? O sea, hay todo un catálogo de niñas bastante cabronas y bastante peligrosas.
Pero sí, es un personaje ambivalente. Yo creo que lo peor de todo es que un personaje solo presta una cara. Y el niño, la niña, te puede brindar una... Tú lo sabes, has escrito el cuento este de invasión del niño, del tobogán, que es una figura que a mí me persigue insistentemente, ¿no? Lo del el niño como foco de perversidad, de inquietud, por lo menos, ¿no? O sea, me parece que es muy interesante. Sí, no, yo creo que es un camino interesantísimo. Tengo aquí en el chat la pregunta de Arantxa, la que ha intentado conectarse a la pobre, dice, plantea el camino que antes estabas tú hablando más desde Ada Neumann, etc. Dice, la mujer como sujeto de violencia y no solo como víctima de la violencia. Dice un tema delicado para el feminismo y se pregunta si en la tradición literaria hay falta de personajes representados de una manera compleja. No, yo creo que lo que quiere plantear Arantxa es no tanto la mujer malvada o la vampiresa o lo que sea, sino cómo la violencia ejercida desde la mujer sobre una mujer y cómo, bueno, yo creo que desde Rebeca teníamos ahí ese fantasma sin necesidad de que haya una violencia explícita sobre ella, ¿no? Pues eso más o menos pregunta, ¿no? Sobre cómo, ¿no? Cómo, si falta en la tradición literaria ese tipo de personajes que hayan abordado, ¿no? La violencia, el ser femenino como sujeto de violencia sin caer en el tópico que por otro lado sería la construcción masculina de la mujer violenta, ¿no? O la vampiresa, la mujer fatal, etcétera, que son arquetipos clásicos y tópicos. Yo creo que el problema que hay muchas veces con la mujer sujeto de violencia, es la sensación que tengo yo, es que se juega mucho con prototipos muy estereotizados, ¿no? El tema de maniqueísmo, a mí me interesaría o me interesan los personajes que tienen matices dentro de esa violencia que ejercen, para que yo me los pueda creer o para que yo los pueda entender. Creo que tienen que ser personajes con un juego psicológico muy matizado, ¿no? Muy bien perfilado. Y creo que muchas veces jugamos, claro, yo me paro a pensar y digo, en el caso de, por ejemplo, Rebeca. Rebeca no solamente Rebeca como fantasma ejerce una violencia sobrenatural, ¿no? Y muy delicada sobre la gente que va pasando por su vida o que no la olvida tras su muerte. Claro. Creo que Madame Danvers, por ejemplo, es un perro de presa. O sea, creo que Madame Danvers es justamente una torturadora de segundas esposas, ¿no? Creo que es el azote de la pobre señora que llega ahí a su casa y no tiene ni nombre y además se ve obligada a hacer el tour Rebeca, ¿no? A ver todo lo que ha sido Rebeca y ella nunca será. Entonces creo que desde esa sutileza del amor malentendido, a mí ese tipo de personajes son los que me interesan. El personaje llevado por un amor fanático, obsesivo hacia alguien, que eso sí que me puedo creer que exista, atormente a otras personas. O sea, yo no me creo la madrastra de Blancanieves tal cual, no me creo ese tipo de personajes traspasados o trasvasados a la literatura moderna, sino aquellos personajes que tienen una motivación para ejercer esa violencia. Y la razón nos puede parecer buena o mala, pero es la que ellos tienen, ¿no? Claro. No olvides a alguien que a ti te parezca que la que llega es una usurpadora de algo que tú has amado mucho y te conviertas en un... Yo veo a Madame Danvers y veo una especie de perro de Baskerville negro, ¿no? Mordiendo a la pobre señora de Winters 2, que nadie sabe ni cómo se llama. Entonces yo creo que ese tipo de personajes femeninos, creo que los personajes de Shirley Jackson, muchas veces de los cuentos de Shirley Jackson sobre todo, hay muchas veces que hay personajes femeninos, chicas, yo recuerdo varios cuentos donde las compañeras, las amigas son sutilmente malvadas, ¿no? Y eso y violentas, malvadas en el sentido de violentas o de enemigas de otras mujeres, ¿no? Me parece interesantísimo eso, cómo se puede llegar a crear un personaje que entiendes que sea así, aunque te repugne que sea así, ¿no? Claro. Sí, bueno, también en Azul Ruso tienes esa mujer ejerciendo esa violencia sobre todos los hombres que le rodean. Aquí hay un apunte, porque Arantxa me va escribiendo y le voy... Dice, ¿no? Ella plantea cómo las escritoras abordan la actualidad, y Laura Álvarez propone, no sé si has leído Mandíbula de Mónica Ojeda, la escritora ecuatoriana. Dice eso, ¿no? Que es muy interesante, lo voy leyendo, cómo trata las mujeres adolescentes como agentes de la violencia y la atracción por la violencia y lo abyecto. Fascinante visto desde la idea de lo femenino monstruoso. Yo creo que también está en Mariana Enríquez, ya que la tuvimos. Mariana Enríquez, el tema de hay varios cuentos de niñas o de chicas, ¿no? Sí, adolescentes, sí.
claro, que luego son además conflictivas, que luego tienen... Sí, yo creo que se puede hacer... Claro, que se puede mostrar eso, ¿no? Que no estás arremetiendo contra la mujer porque digas que la mujer puede ser sujeto de violencia hacia otras mujeres o hacia hombres. O sea, creo que nadie te puede tildar de machista porque veas una realidad que existe igual que existe la otra, ¿no? En demasiada otra, pero también hay veces que la mujer se las puede traer como enemiga de otras o como torturadora de otras, ¿no? Pues sí, absolutamente. Pues son las 12:25, casi media. ¿Hay preguntas más por ahí? Tenemos 2 o 3 minutitos. Si no, si ya hemos explotado demasiado, Patricia. Si mis colegas moderadoras tienen algo que añadir, alguna pregunta, alguna idea, algún comentario, porque si queréis, yo creo que no me podemos extiendo, pero muchas gracias, Patricia, por las intervenciones y por las ideas que espera, que pongo la cámara, perdón, que has apuntado también gracias a Clara Obligado. Ha sido interesante ver cómo esto también tenía relación con lo que hemos estado comentando, con los artículos de teoría que leímos el jueves y el viernes, y creo que nos ha ayudado a abrir muchos caminos. Así que muchísimas gracias, Patricia, y también muchísimas gracias, Clara. Y si queréis, cerramos aquí. Y así os podéis ir a yo creo que sí, que ya es esta mañana de lunes le estamos sacando mucho jugo y yo creo que ya conviene. Además ahora ya está empezando, yo ya estoy aquí entrando en una especie de sauna que voy a ver si encuentro un ventilador. Pues Clara, ahora que te conectas, mil gracias de nuevo por estar ahí, por hacer tantos deberes. Pues no te quejes que no te invito a cosas para que hagas deberes. Y también a Patricia, a Esteban, como siempre, un placer compartir nuestros delirios, nuestras monstruosidades y demás. Y bueno, espero que en breve podamos reunirnos en carne y hueso, y no a través de esta ley. No como ectoplasmas, ¿no? Nos interesa más la carne mortal que los ectoplasmas. Exactamente. Pues oye, lo dicho, mil gracias y... Gracias a vosotros, y a vosotros. Venga, un beso. Un beso. Adiós. Chao. Adiós.